Faltan 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Buenos días, soy Tania Yanina Hernández López. Hoy les voy a hablar cómo crear una base de datos en MySQL. ¿Cómo crear una base de datos en MySQL? Actualmente resulta muy interesante conocer cómo funciona el proceso de creación de una página web. Aunque podemos iniciar trabajando total final, siempre va a ser necesario contratar hosting con dominio. Tabla de contenido. ¿Qué es base de datos? Base de datos en MySQL. ¿Cómo crear un base de datos paso a paso? Del mismo modo, entorno comprensión de gran interés sabe crear una base de datos en MySQL, uno de los sistemas más populares del mundo. En la actualidad, y es que las bases de datos son ampliamente utilizadas en el mundo, especialmente para crearse, por ejemplo, un sistema en el que registra, almacén, datos, relaciones de los clientes a los productos. A continuación explicamos qué es una base de datos y así como las características relativas MySQL. Del mismo modo explicamos las creaciones de base de datos en MySQL paso a paso. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos define como un conjunto de datos organizados, los cuales guardan una cierta relación entre sí. Así los sistemas de información se encargan de recolectar y posteriormente gestionarlas, administrar para un objetivo correcto. La base de datos tiene una serie de características que resulta interesante conocer. Desde el lado de la información, la base de datos se conoce como un sistema de confirmación por un abanico de datos. Almacena en distintos discos físicos virtuales que permite acceso directo a lo mismo. Una software capaz de multiplicar dichos datos. Cada base de datos se compone en una varias tablas, las cuales guardan un grupo de datos. Cada tabla se conforma de una o más con una fila de estos. Cada columna almacena una parte de la información acerca de cada elemento que se desea guardar esa tabla, mientras que cada fila de la tabla compone un registro. Por un lado, todos los datos almacenan, guarda una dependencia taxonomía como mínimo. Además, todos de ellos tienen una reproducción mínima. Por un lado, todo dato almacena guardar dependiente existen logros como mínimo. Además, ellos tienen una reducción mínima. Por otro lado, varios usuarios pueden tener acceso a los datos de almacenamiento en la base mediante un proceso seguro. Base de datos en MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que actualmente cuenta con más de 6 millones de clientes en todo el mundo. Un software libre que se engloba en el grupo de licencia GNU GPL en MySQL. Es el día de hoy ampliamos utilizando una gran selección de aplicaciones web, tablets como WordPress o Drupal, entre otras. Una de las principales ventajas es que su lectura es muy rápida, por lo que es una opción estupenda para este tipo de apps. A continuación señalamos las principales características de diferentes bases de datos en MySQL. Arquitectura cliente servicio. MySQL es igual a cualquier otro sistema de registro de datos. Es un programa registrando un base de datos, un sistema entre clientes y servicios. Se trata por tanto de un software en el que engloba una amplia vacía de clientes y servicios que establece comunicación entre ellos. Compatibilidad con SQL. SQL es una lengua programada que permite dar tanto la consulta como la revolución de datos para la gestión de un base en la que se almacena un conjunto de datos. Búsqueda de texto completo. La búsqueda de texto completo acelera fácilmente una gran medida del sistema en búsqueda de las palabras de los datos contenidos en la base. Lengua programada. La base de datos MySQL está escrita en C y C++, dos de las lenguas programadas más demandadas populares en todo el mundo. Sistema de almacenamiento. Este tipo de base proporciona sistemas de almacenamiento, tanto tradicionales como no tradicionales. ¿Cómo crear una base de datos paso a paso? Crear una base de datos en MySQL es un proceso de límite sencillo, por lo que se necesita conocer técnica avanzada para realizar. A continuación explicamos paso a paso cómo crear una base de datos en MySQL. En primer lugar, es muy importante asegurarse
de que el servidor MySQL está conectado. De lo contrario, la creación de base de datos es imposible. A continuación se copia ruta e integración. De la carpeta dicha ruta puede variar en una función y así se va haciendo en Windows, Mac. En caso de Windows se copia prueba file MySQL Watch 8.0 CE-2 si eso se copia. Uso Ubuntu MySQL 80.13 o OS X 10.30 x86 64 comas y punto. A continuación se copia la ruta de integración. Cargado puede funcionar si se va a hacer uso de Windows. Lo mismo que hacemos aquí, se copia. Siguiente paso, consiste en abrir la línea de comandos de ordenador en PC. Se abre el símbolo de sistema en caso de Mac, terminal. Ahora es momento de crear un archivo de base de datos. Para ello se escribe el comando de creación de base de datos. Creación de datos, se agrega el nombre en que se quiera accionar, siguiendo con punto coma por un último punto de tepón. Ejemplo, si la base de datos se quiere denominar registra el cliente. Si escribe create database, registra de cliente. Una vez creada la base de datos, en el momento creada en una tabla. En primer lugar se crea una estructura en propia tabla y comando en el siguiente. Create table, columna 1, BH20, columna 2, así sucesivamente. Así, por ejemplo, la tabla llamada registro de cliente desea agregar 2 columnas, luego registro y verdad de saber escribir lo siguiente. Create table, registro de cliente, lugar de registro, BH, da, BH30. A continuación se añade una línea de la tabla. Para añadir información línea a la base de datos utilizando comando start. Cliente, por ejemplo, anterior lineal queda de la siguiente manera. Intro, registro de cliente, valores, Madrid 30. A continuación se registra el resto de datos. Va a confirmar la base de datos MySQL. Para visualizar la tabla ingrese el comando show de tables y a continuación se selecciona la base de datos escrito por nombre representa el nombre de la base de datos. Y estos son los primeros bases para dar alto gestión en nuestra base de datos. ¿Queréis saber más? Entonces nuestra blog porque pronto te atendréis. Gracias.